hermanos, Dios les bendiga. Vamos entonces a comenzar la reunión en esta noche con la ayuda del Señor. Seguramente irán a ir viniendo los hermanos, ¿cierto? Algunos hermanos de nuestra iglesia están hablando por teléfono que están atrasados un poquito por el tránsito. Pero entonces vamos a comenzar la reunión esta noche. Esta es una noche, no es una noche más, ¿cierto? Es una noche especial para el pueblo de Dios, para nosotros, porque hoy es una noche de reunión del pueblo de Dios y entonces están estas conferencias, no son misioneras, no son generales, son conferencias juveniles, jóvenes, adolescentes y bueno, también de carácter general, ¿no es cierto, hermanos? Para esta oportunidad los hermanos que organizan estas conferencias juveniles tienen un tema que eligieron que dice apasionado por Cristo. Ese es el tema de la conferencia. Y que comenzó el día sábado en calle Brasil. El tema fue las pasiones. Entonces, hoy continúan las reuniones de la conferencia, pero en las distintas zonas, ¿no es cierto? Es decir, que simultáneamente con esta reunión en otras iglesias están también teniendo esta misma reunión con los subtemas. Y el subtema para esta noche es apasionados por conocer. Mañana hay otro subtema que dice apasionados por servirle. Y después están las del sábado y domingo allá que van a culminar en Tirogasta, nosotros lo sabemos, apasionados por la música, apasionados por la tecnología, apasionados por agradarle, tenemos un mensaje el día sábado, apasionados por las almas, apasionados por ayudar y apasionados por Cristo. Dice acá en el Evangelio de San Juan capítulo 17, estas cosas habló Jesús y les levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le digan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En relación al tema de esta noche. Pero, para eso, tenemos que tener a Cristo, tenemos que tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y es el coro que vamos a comenzar cantando: vine a alabar a Dios, vine a alabar su santo nombre. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esta es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Les invito a adorar este coro y así comenzar la reunión esta noche. Alabar
adoramos siempre a Dios, en la carta a los hebreos, que confiesan su nombre. Estos son los sacrificios que a Él le agradan. Él vino a mi vida y de ahí, a partir de ahí, cambió todo. Cambió todo. Todo lo que para mí era agradable antes de mi vida vieja, las pasiones que tenía antes, murieron en la cruz del Calvario. Y Él llena mi vida ahora. Y no lo puedo callar este mensaje. Dice, nuestro canto expresa un sentir y es preciso que se pueda oír en las calles, en las plazas, en los parques, en las montañas, a lo largo y a lo ancho del país. Jesucristo es la verdad, nuestra fe y nuestro compromiso. Vamos a entonar este coro. Metámonos eso en la cabeza. Las oportunidades se acaban y los que se queden van a sufrir el tiempo de la bestia, un tiempo que nunca antes ha pasado en el mundo, dice el Señor. Va a ser tremendo, sin precedentes el tiempo que se viene. No estamos cantando canciones como canta el mundo, que se tira y le saca letra. Estamos cantando verdades, hermano. Hay que testificar del Evangelio. Este pueblo que ha formado, somos el pueblo de Dios. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice que el Señor nos llamó para que anunciemos las virtudes, porque hemos salido de las tinieblas, no estamos en su luz. Jóvenes y adolescentes, antes éramos tinieblas, dice, en el pecado, en la idolatría, en las pasiones de la vida. Ahora somos luz en el Señor. Nuestra manera de vivir, de hablar,
de comportarnos. Para eso nos llamó Dios. Vamos a cantar este coro.
Esta es la iglesia de aquí de la tierra. Nosotros adoramos al Hijo de Dios. Vos y yo adoramos al Señor Jesucristo. Él es nuestra adoración. Él es tu adoración. Él es tu adoración, hermano, hermana. Pero cantémosle. Eres tú la única razón de mi adoración. Razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. La verdad está en ti, en mi luz, en mi salvación, único amor de tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible, y no hay nadie como tú. Otra vez. La razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. La verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible, y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible, y no hay nadie como Miren lo que decía el apóstol San Pablo. Pero cuántas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Dice el apóstol, por amor de mi Señor, todo lo he perdido, lo tengo por basura. A este mundo muero cada día, yo al mundo y el mundo para mí, por conocerte más, por ser como Él. Qué palabra digna de imitar esta actitud del apóstol, ¿no es cierto, hermano? Así también Dios lo usó poderosamente. El amor de Cristo nos llevó a entregarse totalmente y a conocerle nuestro Señor. Porque el conocimiento no es solamente intelectual, sino es experimental también. Y vamos a terminar con el último coro y le vamos a dar lugar entonces a nuestro hermano Pablo Rodersen. De gloria en gloria te veo. Dice, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios con buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Dios va a permitir cosas para que te vayamos conociendo de esa manera, no solamente teológicamente, como concepto, sino en nuestra vida espiritual, en nuestra vivencia de cada día, conociendo a Él. Dice, en esto, Jeremías 24:9, gloríese el que se ha de gloriar. Si alguno se quiere gloriar, se quiere cantar, se quiere alabar, dice Dios,
mí y de entender que yo soy el Señor, que hago justicia, misericordia en la tierra. Terminamos con este coro y le damos la palabra a nuestro hermano Pablo. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Muy bien. La iglesia le responde, como el síntoma. Vamos a abrir la palabra de Dios. Buscamos capítulo 8 del libro de Hechos. Muy bien. Hechos 8. ¿Estamos todos? Hechos 8:26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo: Felipe, acércate y júntate a su carro. Acudiendo Felipe le oyó
que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de las Escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue levantado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Hasta aquí, por ahora, la palabra de Dios. Nos toca ver en esta reunión de preconferencia pasión por conocerlo. Y en el relato en que nosotros podemos encontrar aquí en Hechos, vemos a una persona que aparece en el relato de Lucas, se encuentra con un siervo de Dios que es movido por el Espíritu a anunciarle el Evangelio, encuentra a Cristo en ese encuentro que tiene con Felipe, porque le termina reconociendo como el Hijo de Dios. Y después sigue gozoso su camino. No vuelve a hablar más la Biblia sobre esta persona. No se vuelve a mencionar el etíope. Si seguimos leyendo en el libro de Hechos, más adelante, ya en el capítulo 9, va a aparecer Saulo de Tarso. Y un poco él va a tomar el protagonismo de todo el libro de Lucas. Incluso los libros que vienen luego tienen que ver con él porque son escritos por él. Es un personaje central, pero en comparación al etíope, no hay. Es un contraste. Uno se convierte y no se sabe más de él. Y a veces un poco esto pasa con nosotros. Nosotros encontramos a Cristo, aquellos que hemos encontrado a nuestro Señor y Salvador. Un día porque alguien se acercó a nosotros, una maestra de escuela dominical, una predicación, un lugar como este, en un momento como este, un folleto, la palabra misma, un gran evento evangelístico. Hay muchos ejemplos y relatos de gente que ha encontrado a Cristo de distintas maneras. Pero ¿qué se sabe de nosotros? ¿Cómo ha seguido nuestra relación con ese Dios que un día encontramos en el camino? ¿Cómo está hoy mi relación con ese Dios que yo encontré en el camino? Que se acercó a mí, que entendí que dio su vida en la cruz por mí, que hoy en las oraciones le llamo Señor. Pero ¿yo le conozco a ese Dios? ¿Realmente está en mí la preocupación de conocerle? Y ahí hay un ejercicio que todos podemos hacer y preguntarnos cuántos años ya han pasado de aquel encuentro que tuvimos con Dios, de aquella vez que encontramos a Cristo en nuestra vida y nuestra vida cambió. Y preguntarnos
cuánto hemos conocido a Dios en estos años, cuánto sabemos de Dios en estos años. Dios es un Dios íntimo, Dios es un Dios que conozco día a día, que busco día a día, que quiero aprender día a día, o es un Dios que está allá, en lo desconocido. Hay ahí un desafío sin duda. Tenemos algunos pasajes que sin duda los hermanos de la comisión nos recomiendan leer. Uno de ellos sin duda es Corintios 11:1. Ahí está el apóstol poniéndose como ejemplo de quien ha imitado a Cristo y llamando a los hermanos de Corintio a que le imiten a él. ¿Cómo poder imitar a alguien que realmente no conocemos? Es imposible. Muchas veces vemos en el mundo cuando hay personas, sobre todo en la juventud, ahora le dicen los influencers. Cuando éramos más chicos eran casi siempre deportistas, cantantes y demás. Y siempre había una imitación casi siempre física. Nos peinábamos como ellos, nos cortábamos el pelo, nos vestíamos igual, ¿no? Y también un poco a veces queríamos imitar el hablar y cómo mostrarnos. Entonces, ¿cómo en ese desafío que les deja Pablo a los Corintios de ser imitadores de Él y de Cristo, cómo podemos imitar a quien no conocemos? ¿Cómo podemos parecernos a quien no conocemos? Ahí hay un desafío que sin duda es el de conocer a Cristo. Y en este tiempo donde hablamos de las pasiones, preguntamos si el conocer a Cristo es una de nuestras pasiones. Buscamos en Juan, capítulo 5, versículo 39, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Esto le dice el Señor aquellos que estudiaban la Biblia, los escritos del Antiguo Testamento, les dice: acá es donde está el testimonio vivo de quién soy yo, de qué vengo a hacer, de cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es el modo, cuál es el medio, cuál es la forma de conocer a Dios? Sin duda es leer la palabra de Dios. Es el principal medio para encontrar a Dios. Dios les dice a los hebreos que les había hablado muchas veces a través de los profetas, y hoy les hablaba, se mostraba a ellos a través del Hijo de Dios, de Jesucristo. Bueno, ¿cómo conocer a ese Dios a través de la Biblia? Y ahí hay una pregunta que nos podemos llegar a hacer. ¿Cuánto de mi tiempo, cuánto a buscar en la Biblia, conocer más de ese Dios, de ese Salvador, que un día se presentó a mí en el camino? ¿Y cuánto dedicamos a esto? ¿Dedicamos mucho? ¿Dedicamos poco? ¿Cómo lo medimos? ¿Lo medimos en tiempo, en horas? ¿Cuánto tiempo leo? ¿Cuánto tiempo medito? Ahí hay un gran ejemplo. Pablo en el libro de Hechos dice que los hermanos de Berea eran más nobles porque buscaban en la Biblia corresponder todo eso que ellos enseñaban como misioneros, que iba y decía: bueno, el Cristo que esperaban los judíos es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz, en una cruz romana, que ascendió a los cielos. Y ellos revisaban en la Biblia si realmente eso era así. Y él resaltaba esa cualidad.
¿Cuántos de nosotros volvemos a veces después de un domingo con alguna duda sobre lo que se predicó, sobre lo que se enseñó? Y para mí, en mi intimidad, digo, bueno, a ver, ¿esto es tan así? O lo releo para poder retener de mejor manera esa porción de la palabra que recibí, ese consejo que me llegó. ¿Cuántos hacemos ese ejercicio? Yo viví un tiempo, y todavía lo vivo, donde a veces encontramos hermanos que cuando uno lo visita en la casa, entre la mesa, entre uno y otro, hay una Biblia abierta. Eso provoca que muchas veces se genere esa pregunta que estás leyendo, como le pasó a Felipe y a Tirpe. Y eso da a una conversación que, sin duda, muchas veces termina de edificación. Nosotros tenemos tiempos donde entre uno y otro, a veces en la mesa lo que nos dividen son aparatos electrónicos. Y empezamos a diluir un poco esa relación que podemos tener los padres, los hijos, los cristianos, los hermanos. ¿Cuánto de mí está dedicado en mi semana a encontrar, a tener una pasión por aprender más de Dios, por conocer más a Dios? Sin duda, que eso tiene que ver y impacta directamente muchas veces en nuestra vida. A veces nosotros tenemos un preconcepto o una idea de lo que Dios quiere, y no siempre es así. El otro día pensábamos y meditábamos en la iglesia, en el libro de Samuel, cuando en esa historia tan popular, David se presenta ante Saúl y le pide ir a pelear contra Goliat. En realidad él ya quería ir a pelear y un poco Saúl se lo lleva y le dice: ¿qué vas a pelear? Vos que sos chico. Y él le empieza a comentar de que él tenía una relación con Dios. Mira, yo cuido las ovejas de mi padre, y cuando un lobo o un oso viene, yo voy y Dios está conmigo, y a veces hasta le tengo que sacar la oveja de la boca. Bueno, ahí Saúl un poco se convence y dice: bueno, anda a pelear. ¿Y qué es lo que hace? Le ponen una armadura. Y dice que él prueba a andar con esa armadura y le parece pesada. Y la empieza a descartar, la termina descartando, no quiere pelear con eso, se la quita. Muchas veces nosotros, en el andar en este mundo, queremos hacer lo que hizo David, de pelear sin armadura y sin equipo. Y olvidamos cuál es el consejo de Dios. El consejo que Pablo le da a la iglesia, sin duda el capítulo 6 de Efesios, cuando nos llama a ponernos la armadura, a equiparnos bien. Dice el capítulo 6, en el versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yermo de la salvación,
y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pablo les dice en ese pasaje, cuando la iglesia era perseguida, nuestra pelea no es contra el César, no es contra el gobierno. Nosotros tenemos una pelea mucho más profunda. Ahí hay un enemigo que es Satanás, príncipe de este mundo, que es el sistema mundo que controla, que es la carne que habita en nosotros. ¿Cómo peleamos contra eso? ¿Cómo quiere Dios que peleemos contra eso? ¿Nos preocupa eso? ¿Nos pesa eso? A veces, sin duda que Pablo puso un poco ahí. Pablo tiene una coincidencia con la escritura de los hebreos, por eso muchos creen que él escribió ese libro, de presentar la Biblia como la espada, ¿no? Recién el hermano hablaba del tiempo venidero, y Juan también, cuando ve al Señor ahí en Apocalipsis, dice que su boca sale una espada. ¿Cómo venimos con el ejercicio de utilizar la espada? Es una espada que se nos pega, es una espada que no la sabemos usar mucho, somos una especie de soldados de escritorio que no entran en combate, y tenemos la espada porque la tenemos que llevar debajo del brazo cuando venimos a la iglesia. Pero ¿cómo usamos? ¿Nos entrenamos para esto? ¿Nos preparamos para pelear una buena batalla? ¿Nos pesa conocer al Dios que nos salvó? ¿Qué es lo que Él quiere para nosotros? ¿Qué es lo que Él quiere para mí en particular? ¿Cuántas de nuestras pasiones ocupan ese lugar? Ocupan el lugar que Dios tiene que ocupar en mi vida. Pero también un poco somos alentados a ejercitarnos en esto. Dice 1 Pedro 2, 21, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba causa al que juzga justamente. ¿Cómo venimos en esto de seguir las pisadas del Maestro? Un hombre que sin duda conocía mucho de la palabra de Dios, tanto que cuando se le olvida del templo, los eruditos se asombraban del conocimiento que él tenía. Pero también cuando él es tentado y Satanás mismo se presenta, da una gran lección, un pasaje muy cargado teológicamente de cómo defenderse con la palabra de Dios. A veces nosotros nos queremos defender frente a distintas doctrinas de este mundo que están tan presentes en los días que corren, con muchas cuestiones, y nos falta un poco de Biblia. A veces nos falta mucho de Biblia. Pero, hermanos, volvemos al principio. ¿Cuánto tiempo pasó desde que encontramos a Cristo? ¿Cómo estamos hoy? Bueno, es tiempo de, si todavía tenemos la espada que no la sabemos blandir bien, no la sabemos usar, empezar a indagar, a buscar en Dios con esa llave tan linda que es la oración, pidiéndole que nos bendiga, para que al abrir su palabra podamos ser edificados y buscar en nuestro tiempo cuál es el lugar que le tenemos que dar al conocimiento de la verdad. También hay un poco una verdad que es
cuando abrimos la palabra de Dios y empezamos a buscar qué es lo que Él quiere, muchas veces nos chocamos con que hay cosas en nuestra vida que Dios no quiere. Y eso muchas veces nos puede trabar. Los evangelios, entre otros, el de Lucas también habla de un joven que una vez se acercó al Señor. Le dijo: Maestro, ¿cómo he de heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Bueno, los mandamientos conoces. Mandamientos que si los volvemos a repasar, tendríamos que ver si hoy se cumplen en nuestra vida. Pero les digo, yo los guardo desde mi juventud. Bueno, una cosa te falta. Y cuando le pide eso que lo anclaba a este mundo, él elige no seguirlo. Y se vuelve. Muchas veces pasa eso. Empiezo a buscar a Dios y cuando Dios me pide eso, que me ancla a este mundo, muchas veces cosas lícitas, muchas veces no, porque son pecados, y me dice que tengo que dejar eso, ahí se corta ese avance que tengo para conocerle. Es como cuando vemos en los días que corren con los distintos proveedores de mensajería que tenemos y de chat, ahora aparece el tilde. Y decimos eso de me dejó el visto, ¿no? A veces un poco hay de eso. Dios dice, bueno, una cosa te hace falta. Deja esto, toma tu cruz y seguime. Y dejamos ese visto. A veces eso es lo que nos pasó. Un día Dios nos propuso seguirle, dejando a un lado esas cosas que nos ataban a este mundo. Y nosotros elegimos esas cosas que nos siguen atando a ese mundo. Bueno, hoy también la palabra es de aliento, porque la palabra de Dios sigue siendo el fuego y el martillo que rompe la piedra, y esa espada de dos filos que atraviesa todas las cosas, los tuétanos, las coyunturas, hasta llegar hasta lo más profundo, que es nuestro corazón. Por eso, hermanos, pensemos bien, ¿cuál es mi situación hoy ante Dios? Como cristiano, en la vida cristiana, ¿cuánto sé yo de Dios? ¿Cuánto quiero ser como Dios? ¿Cómo vengo en este transitar, en este peregrinar en este mundo? Pareciéndome a Él. Yo quiero que podamos empezar a realmente en este tiempo a meditar en esto. Porque también hay una realidad que es ya de cara al futuro, si el Señor no viene antes, cuál es el lugar que le damos en la iglesia a esta preocupación de conocer a Dios. Primero, ¿cuánto me preocupo yo por conocer a Dios en mi vida personal? Porque es lo primero que tenemos que buscar. Pablo mira al soldado romano y lo mira en cómo está vestido y toma eso de la armadura. Y habla del individuo. El cristiano es un individuo. El ejército estaba formado por muchos soldados, así como la iglesia es un conjunto, pero el cristiano es un individuo. Yo tengo que preocuparme por conocer más a Dios. Es una preocupación individual. Por eso la reflexión es interior y personal. Pero una vez que entiendo eso, que empiezo a buscar el parecerme a Dios, también empieza esa pregunta de cuál es el lugar que la palabra de Dios tiene en la iglesia. ¿Cuál es el lugar que la palabra de Dios tiene en nuestras iglesias? Lo
tiempos que corren sin duda son difíciles y se vienen, creo yo, días más difíciles. Sin duda coincido con el hermano que me precedió, señales que el Señor está aquí nomás. Pero si todavía nos quedan algunos años antes de que el Señor venga, ¿qué lugar le vamos a dar? ¿Qué lugar le va a dar mi generación a la palabra de Dios? Vivimos en días donde hemos acortado un poco la exposición de la palabra. Hoy tenemos mensajes de 30 minutos, 40, ya 40 es demasiado. Es demasiado. Para una generación que no se aburre de ver 3 temporadas de una serie en un fin de semana. Y eso es una realidad. No descansa, no para. Consume y no se harta. Pero si hablamos de Dios, si hablamos de la palabra de Dios, 30 minutos nomás, 40 demasiado. Hubo una época, y no es que todo tiempo pasado fue mejor, pero hay muchos de acá que nos conocemos, veníamos una vez al mes y teníamos largas sesiones, ¿no? Yo era chico y eran largas sesiones. Lo peor es que, o lo mejor dicho, me saltó la carne. Después había preguntas a veces. Y eran otras épocas, había que salir de una iglesia a veces lejos a 11, 12 de la mañana. 11, 12 de la noche, perdón. La época de otra cosa que se ha dejado, el color nada más. La época de los souvenirs. Me acuerdo cuando era chico y estaban con los souvenirs, a veces nos daban unos souvenirs, ahí conocimos la purpurina. El hermano está brillando, parece que Abraham bajando el Sinaí, no, es purpurina. ¿Cómo meto esto? Adentro de, sí, la hermana en cartera, la hermana que en Biblia. Yo rompí una Biblia con souvenirs. La Biblia que nos regaló mi abuelo, le separé la encuadernación del texto con souvenirs. Lo guardaba y ya me la rompió la Biblia. Pero en esa época, que lo decimos nada más para recordar, nos preocupaba mucho el tener un tiempo para estar todos juntos y compartir de la palabra de Dios. Y no solo eso, que es lo que muchas veces no se dice, disfrutábamos de estar ese tiempo acá compartiendo la palabra de Dios. Llegábamos a veces a nuestras iglesias y decíamos, porque el hermano el sábado dijo esto, y nos llevaba a ese ejercicio de buscar en la Biblia si era también, coincidíamos con eso que había dicho. Y eso era de bendición, hermano. Traíamos a los más jóvenes, yo me acuerdo de eso porque venía y aprendíamos de eso. Aprendíamos de ese camino. Hechos 20, Pablo se prepara ya para ir hacia Jerusalén y ya no volver. Va a ir a Jerusalén a enfrentar el juicio que Roma tenía preparado, un juicio largo. Ahí es donde él va a empezar a escribir preso esas cartas que vemos, por ejemplo, de Timoteo y de Tito. Ahí hay un pasaje donde cuenta quiénes son los que estaban con él, quienes le rodeaban, entre ellos Timoteo. Compartimos la palabra de Dios con los jóvenes. Esa pasión por tener el tiempo de compartir la palabra de Dios. Es el legado que recibimos de los que vinieron antes que nosotros. La iglesia que hoy conformamos, la iglesia de mi generación, espero que también tome ese desafío de dedicar ese tiempo para abrir la palabra de Dios y aprender más de Él. Porque sin duda
Dios derrama bendición a través de su palabra. Pero también eso viene desde mucho antes. Desde mucho antes. Si vamos a Hechos 2, capítulo 2, capítulo 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. La doctrina de los apóstoles. ¿Por qué la doctrina de los apóstoles? Porque la Biblia todavía, el Nuevo Testamento no está escrito. Los apóstoles eran los que habían andado con el Señor en ese tiempo del ministerio de Cristo y habían aprendido de Él. En la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estas son las cosas que no pueden faltar en nuestro culto. Raro porque no está la predicación del Evangelio ahí. Porque ellos no predicaban cuando se juntaban, se predicaban cuando vivían el día a día. No está mal que prediquemos, está muy bien. Pero la palabra de Dios, así como antes, durante tantos años, hasta los días en los que vivimos, tiene que tener ese centro en nuestros cultos. Hoy muchos buscan entretenimiento y muchas veces muchos caen en dar eso que la gente quiere, entretenimiento. El Señor no daba siempre lo que quería, Él vino a dar lo que necesitaba, un Salvador. Dios quiere que hoy podamos tener esto presente y realmente poder avanzar en este desafío de ser más parecidos a Él. Porque siempre es algo que me llama mucho la atención cuando hablamos mucho de la venida del Señor, siempre se nos vienen las palabras de Job, alguien que vivió ni siquiera en el Nuevo Testamento. Algunos creen que antes que Abraham. Y él expresa esa pasión que tenía. Yo siempre digo, él tal vez necesitaba vivir en nuestro tiempo porque él quería que sus palabras fueran escritas, quien con cincel pudiera escribir lo que yo tengo para decir, ¿no? Quería que sus palabras queden grabadas en la piedra para que otros también puedan conocer lo que él sentía. Él dice: yo sé que mi Redentor vive. Y al final, yo sé que lo voy a ver con mis propios ojos. ¿Cómo será esa entrevista cuando nosotros le veamos? ¿Qué pasa si en estos días, o ahora cuando salgamos en algún lugar del mundo, el último miembro de la Iglesia de Dios se convierte y usted y yo escuchamos esa trompeta? ¿A quién vamos a ver? ¿A alguien que no conocemos? ¿A alguien que, no era tanto como yo creía? ¿O vamos a ver a ese Señor? Yo me quedo con esos dos momentos que tiene Juan. Cuando le dice a Pedro: es el Señor. Y después también cuando en el Apocalipsis, en el libro de las Revelaciones, él dice, cuando él se da vuelta y dice: vi a un hombre semejante al Hijo de Dios, le reconoce, le ve el rostro y se da cuenta que es Él. Yo quiero que podamos tener esa experiencia de ver a alguien que conocemos o que estamos en ese proceso de conocerle e imitarle en días tan difíciles donde nuestra fe es puesta en duda por la juventud y muy criticada. Créanme que al final ellos siempre terminan comparando, porque después de vidas sin Dios se preguntan por qué vivieron días tan infelices. Yo quiero que podamos reflejar lo que es la vida con Dios, lo que es una vida parecida a Él, para que ellos también puedan creer
para que los jóvenes que van a venir detrás nuestro quieran imitar esa vida también como la hacía Pablo, incentivando a otros, no solo mostrando aquellos padecimientos, sino el gozo de vivir como Cristo quiere que vivamos. Tal vez, como termina el relato de Hechos, seguiré nuestro camino gozosamente, sabiendo que buscamos que los propósitos de Dios sean nuestro vida. A Él sea la gloria, ahora y siempre. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por nuestro hermano Pablo que preparó y me quedé con esto que dijo al principio, primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1, el apóstol dice, ser imitadores de mí así como yo de Cristo. Y me quedé con lo que dijo, ¿cómo vamos a imitar a alguien que no conocemos? Bueno, que el Señor nos ayude entonces a considerar todo esto que dijo esta noche. Y le voy a pedir a nuestro hermano Alberto, de la Iglesia Integral, que termine esta parte con una oración. Vamos a pasar la ofrenda, hermanos, así como se va a hacer también en todas las reuniones de las fiestas zonales, se va a pasar la ofrenda con motivo de la organización de estas conferencias, ¿no es cierto? Lamentablemente siempre hay costos que asumir y entonces, bueno, el pueblo debe también estar ahí. Entonces le voy a pedir a nuestro hermano Alberto que termine con una oración, después vamos a pasar la ofrenda y después vamos a cerrar la reunión. Nuestro Padre y nuestro Dios que estás en los cielos, Señor, queremos esta noche darte las gracias porque podemos reunirnos en tu nombre, Señor, porque podemos ir a alabar y gracias porque, Padre, has puesto un cántico nuevo, Señor, a boca del día que conocimos a nuestro Salvador, el Señor Jesús. Y en su nombre, Señor, nos presentamos ante tu presencia, agradeciéndote, Señor, esta noche por tu palabra, Señor. Ayúdanos a apasionarnos más, Señor, por nuestro Salvador, a conocerle, para poder, Señor, reflejar con nuestras vidas que Cristo trae nuevas oportunidades, Señor, para aquellos que se acercan a arrepentir con nuestro sincero, Señor, ante su presencia. Queremos darte, Señor, las gracias por la congregación aquí, Señor, en amor. Bendícelo, Señor. Prospera, Señor, en todas las cosas y queremos también, Señor, agradecerte por la preparación del Pablo, Señor. Sigue utilizando, Señor, para tu obra, Señor, allí en Virreyes, Señor. Gracias también porque a través, Señor, de tu palabra somos edificados. Señor, también, Señor, queremos rogarte, Señor, esta noche por la ofrenda que se levantar, Padre, para que tú puedas bendecirla, prosperarla, Señor, y también para que tu voluntad podamos cubrir, Señor, de la conferencia, Señor. Bendice, Señor, esta noche, Señor, a cada uno que se ha acercado, bendice, Señor, a aquellos que por distintos motivos no lo han podido hacer, Señor, y consuela los Señor, que llevan paz en su. Y también, Señor, queremos pedirnos, Padre, de tu voluntad, que podamos regresar a nuestros hogares, Señor, para Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, y lo hacemos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Bueno, vamos a escuchar ahora un instrumental mientras pasamos la ofrenda, hermano.
ya estamos en el final y mañana el tema será apasionados por servir. Y después va a culminar el sábado y domingo así en Pinogasta con nosotros un tema. Dice Dios en el Antiguo Testamento, mi pueblo pereció. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Me gustó el énfasis que puso en conocer el valor de la Escritura, Pablo en su mensaje. Y congregacionalmente nos hace bien reunirnos y estudiar las Escrituras de forma sistemática, ¿no es cierto? Cuanto más escudriñemos, más vamos a estar firmes en la fe. Dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, así en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 19. Bien, hermanos, Dios les bendiga y vamos a terminar con una oración. Les voy a pedir a mi hermano José que termine con una oración y que Dios les bendiga. Dios, Padre eterno que estás en los cielos, te agradecemos, Padre, por este día que tú nos has concedido, gracias por las bendiciones que hemos recibido, por el cuidado que has tenido de cada uno de nosotros. Por llegar hasta ahora, Señor, y esta conferencia, Señor, en la cual, Señor, podemos investigar tu palabra, estudiar las Escrituras, como hemos escuchado, Señor, para encontrar todas aquellas cosas que vayamos cada día, Señor. Cuando hablamos de pasiones, pensamos en las pasiones de los museos, los líderes, las pasiones que son las que atan o nos atan a cada uno de nosotros, Señor, para no conocer a Cristo como tiene que ser. Señor, es una realidad en nuestras vidas de que no te conocemos, Señor, como deberíamos ser. Señor, hemos recibido al Señor como un suficiente Salvador en nuestra vida, el Señor entró en nuestros corazones, pero Señor, todavía hoy tal vez no te hemos conocido como tiene que ser, Señor, por eso te pedimos perdón por ello. Y tú nos ayudas que cada día podamos conocerte mejor, como hemos escuchado, Señor, a través de tus palabras sería lo más correcto, Señor, en nuestra vida como creyentes, y producimos en ellas, pero también poner en práctica, que cada día podamos vivir la comunión que tú quieres que vivamos cada uno de nosotros contigo. Entonces, de esa forma, hemos de conocer, que tú nos ayudes a poner en práctica lo que hemos escuchado, y te pedimos que tú bendigas a Pablo, Señor, ahí en la iglesia de Iberia, que bendigas a los hermanos que están ahí, y gracias por los hermanos que han venido, que tú nos bendigas a cada uno también, los representados aquí, Señor, y bendiga a cada uno de nosotros. Bendícenos, pedimos ahora con tu paz y tu bendición. Nos pedimos, te agradecemos, en bendito nombre y sobre todo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, solo una cosita, no quería decirle por ahí.